Lección número 5 de El misterio de la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bienvenidos todos a nuestra quinta lección. El tema, los laicos en el misterio de la Iglesia. Veamos, los laicos está en varios apartados. El laicado en la historia de la Iglesia y el laicado alma del mundo. Son dos temas importantes. Veámoslo. Primero, el laicado en la historia de la Iglesia. Nunca faltó la presencia viva del laicado en la Iglesia en toda su historia, cooperando con la jerarquía al desarrollo y al perfeccionamiento del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, tanto en su interior como en su exterior. Muchos laicos de toda condición están junto al clero como testimonio de vida cristiana, como predicadores y apóstoles al servicio de la Iglesia. Son miles los que sellaron su fe con el martirio durante toda la historia. Y entre los grandes apologistas de la religión se cuentan desde el primer momento nombres ilustres de seglares o laicos, pues es lo mismo los seglares o los laicos. O sea, el martirio es testimonio de la presencia en la historia de la Iglesia, pues de los laicos. Veamos cuál es el concepto doctrinal de laico. San Clemente I, entre los años 90 y 99, al inicio del cristianismo, decía San Clemente que al sumo sacerdote le están encomendadas sus propias funciones y su propio lugar tiene desafiado, lo tiene más bien señalado, ¿verdad? De todos los demás sacerdotes, ¿verdad? Estamos hablando de el sumo sacerdote y sus ministros y colaboradores en todo caso. Y también, además, los ministros levitas propios de la misma historia de la Iglesia. Recuerden que levita significa el seminarista, el que está estudiando para ser ministro. Según el concepto en el Antiguo Testamento, el levita era el que se estaba formando, ¿verdad? Entonces, también estaban en función y en atención a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los hombres laicos, los levitas, los seminaristas, los estudiantes, los ministros, los sacerdotes. En fin, está ligado por preceptos laicos, decía San Clemente I. El Papa Pío XI también valora con justicia al laicado cuando le urge el cumplimiento de sus deberes en la obra de la acción católica, o sea, la actividad misma de la Iglesia en el mundo. Eso es la acción católica. Por su parte, el Concilio Vaticano II dedica el capítulo 4 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium a los laicos. Porque si todo lo que se ha dicho sobre el pueblo de Dios se dirige de igual manera a la Iglesia, a los consagrados, a los religiosos, a los clérigos, sin embargo también a los laicos, hombres y mujeres, por razón de su condición y misión por el bautismo,
también a ellos les atañen particularmente ciertas cosas, ciertos servicios, ciertos ministerios, cuyos fundamentos han de ser considerados con mayor cuidado a causa de las especiales circunstancias en las que se encuentra el laico dentro de la iglesia. La iglesia está compuesta por todos los fieles cristianos, y dentro de los fieles cristianos están los consagrados, los clérigos y los laicos. Somos el pueblo de Dios, todos una sola y misma cosa. ¿Qué se entiende por laico? Con el nombre de laico se designan a todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado, o sea, los mismos religiosos están incluidos, ¿verdad?, en el estado laical, ¿verdad? Pero también hay un estado de los religiosos que ha sido aprobado por la iglesia, que también pues no se consideran laicos ni del orden sagrado, pero sí son consagrados. Por lo tanto, los fieles que en cuanto incorporados a Cristo, que forman parte del cuerpo místico que es la iglesia por el bautismo, y que están integrados al pueblo de Dios por este mismo hecho, han sido partícipes, son partícipes a su modo de la fusión sacerdotal, profética y real de Cristo, y los laicos la ejercen en la iglesia y en el mundo en su misión, en esa misión que es propia de los laicos y propia de todos los cristianos, de los consagrados, de los ordenados y de los laicos. Esa misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les compete, en el caso de los laicos. A cada uno tiene una propia acción, una propia misión dentro del pueblo de Dios, como sacramento de salvación para toda la humanidad. Esto significa entonces que los laicos están insertos en el mundo con una misión propia, una misión que tiene todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos, los laicos, les corresponde. La acción de los laicos. A los laicos les corresponde por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. O sea, estamos insertos en el mundo los laicos. Los laicos es la iglesia insertada en el mundo. Y también los laicos están en el mundo llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro. O sea, nosotros estamos insertos en el mundo, entonces ahí nosotros tenemos que contribuir con el Espíritu evangélico a la santificación de este mundo en el que estamos insertos. Cuando dice Jesucristo que nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. A modo también de fermento tenemos que entender la presencia de los laicos insertados en el mundo. Como el fermento en la masa convierte la masa fermentada, así nosotros el mundo tenemos que fermentarlo de la caridad de Cristo. Y así, de esa manera, hacer manifiesto a Jesucristo allá en el mundo donde estamos insertados. A todos los demás hermanos tenemos que manifestarle a este Cristo. Primordialmente lo vamos a hacer mediante el testimonio de nuestra vida laical por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad, estas tres virtudes teologales que también recibimos en el bautismo como elemento para realizar esta tarea, esta triple dimensión del laicado, ¿verdad? El profetismo, el sacerdocio común de los fieles y el profetismo, ¿verdad? Sacerdocio común de los fieles, el profetismo de los fieles y la realeza pues del mismo Jesucristo que recibimos por el bautismo con estas tres virtudes: fe, esperanza y caridad. ¿Cuáles son los principios fundamentales
del apostolado de los laicos. Ya una vez entendiendo quiénes son los laicos, ¿cuál es el fundamento de nuestro apostolado? Los laicos, en primer lugar, están llamados por Dios a procurar el crecimiento de la Iglesia y su perenne santificación. Segundo, el apostolado de los laicos es participación de la misma misión salvífica de la Iglesia, porque somos la Iglesia. Tercero, los laicos están llamados particularmente a hacer presente y operante a la Iglesia en los lugares y en las condiciones donde la Iglesia no puede ser la sal de la tierra, sino a través de nosotros los laicos. La Iglesia es luz del mundo, sal de la tierra a través de nosotros, en algunos lugares donde la Iglesia por sí sola no puede penetrar. Es los laicos los que la deben de llevar. Cuarto, los laicos pueden también ser llamados a una colaboración más inmediata con el apostolado de la jerarquía, y de hecho lo vemos, ¿verdad? En las secretarías, todas las funciones que tiene la Iglesia, pues ahí los laicos pueden colaborar de una manera más directa, inmediata con la jerarquía. Pero hay que advertir que el apostolado que corresponde a los laicos, uno es de derecho divino y establecido por Cristo, ¿verdad? Y el otro es de derecho eclesiástico o por encomienda de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el apostolado de los laicos tiene dos dimensiones. Tenemos un apostolado de derecho divino que nadie nos los puede quitar. Por el bautismo nosotros somos miembros del cuerpo místico de Cristo y hacemos presente el reino de Dios con nuestra presencia, con nuestro testimonio. Y segundo, que nuestro apostolado laical también es de derecho eclesiástico, o sea que la Iglesia nos puede pedir, nos puede encomendar alguna función que realizamos. Por ejemplo, el delegado de la palabra de Dios es un derecho que tiene el laico por derecho eclesiástico, porque la Iglesia le encomienda esa misión de evangelizar pues con la palabra de Dios. Pero los que son de derecho divino, pues nadie te los puede quitar, ¿verdad? El apostolado del laico de derecho divino es lo que Dios te manda a hacer, ser luz del mundo, sal de la tierra. Ahora bien, del derecho divino que tiene el apostolado laical lo refiere el número 33 de la Lumen Gentium en sus dos primeros párrafos, ¿verdad? Y del segundo habla el tercer párrafo de la Lumen Gentium número 33, por si queremos corroborarlo, podríamos hacer una reflexión sobre este numeral 33 al que se refiere el apostolado de los laicos, o sea, las funciones que tiene el laicado, que son de derecho divino y de derecho eclesiástico. Leamos ese numeral 33 para que entendamos qué dice el Concilio Vaticano II sobre el derecho de los laicos de derecho divino, que es lo que te manda Dios. Dice el Concilio Vaticano II en el numeral 33 de la Lumen Gentium, que estamos en el capítulo 4 que habla sobre los laicos. Dice: los laicos, congregados en el pueblo de Dios y constituidos en un solo cuerpo de Cristo, bajo una sola cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Cualquiera que sean, los laicos están llamados como miembros vivos a procurar el crecimiento de la Iglesia y su perenne santificación con todas sus fuerzas recibidas por beneficio del Creador y gracia del Redentor. Eso es de origen divino, pues esa misión de los laicos. Sigue diciendo el número 33 de la Lumen Gentium: el apostolado de los laicos es la participación en la misma misión salvífica
de la iglesia y a él, todos están destinados por el mismo Señor en razón del bautismo y de la confirmación. Es de derecho divino entonces la misión del laico. Por el bautismo y la confirmación. Recuerden que con la confirmación nosotros nos hacemos soldados de Cristo. Ahora bien, por los sacramentos, especialmente por la Sagrada Eucaristía, se comunica y se nutre aquella caridad hacia Dios y hacia los hombres, que es el alma de todo apostolado. Por lo tanto, los laicos, sin embargo, están llamados particularmente a hacer presente y operante la iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede ser sal de la tierra ni luz del mundo, sino a través de los laicos. Los laicos entonces es de derecho divino que tenemos que hacer presente a la iglesia allá donde la iglesia por sí misma no puede llegar. Así pues, todo laico, por los mismos dones que se le han conferido por los sacramentos, se convierte en testigo y al mismo tiempo en instrumento vivo de la misión de la misma iglesia, en la medida del don de Cristo, dice San Pablo en la carta a los Efesios. Además, sigue diciendo el Concilio Vaticano II, además de este apostolado que incumbe absolutamente a todos los fieles bautizados, los laicos pueden también ser llamados de diversos modos a una cooperación más inmediata con el apostolado de la jerarquía, ya lo decíamos, como aquellos hombres y mujeres que ayudan al apostolado de Pablo, como lo refiere él mismo en sus cartas, ¿verdad? San Pablo tenía laicos, colaboradores, hombres y mujeres, en la evangelización, trabajando mucho para el Señor. Y lo refiere San Pablo en los Filipenses, en la carta a los Romanos. Por lo demás, entonces, los laicos somos aptos para que la jerarquía les confiera el ejercicio de determinados cargos eclesiásticos ordenados a un fin espiritual. Y en el último párrafo del numeral 33 dice el concilio que así pues incumbe a todos los laicos colaborar en la hermosa empresa de que el divino designio de salvación alcance más y más a todos los hombres de todos los tiempos y de toda la tierra. Ábranse, dice el concilio, ábranse pues los laicos, ábranse camino por donde quiera para que en la medida de su fuerza y de las necesidades de los tiempos, los laicos participen también ellos celosamente en la obra salvadora de la iglesia, ¿verdad? El Vaticano lo refiere así de una manera hermosa y nos confirma que nosotros somos la iglesia y nosotros, cada uno de nosotros, bautizados, laicos, somos sacramento de salvación entonces para toda la humanidad. Tenemos que tener una dignidad dentro de la iglesia que no debemos de perderla porque es para el servicio del Señor, de la iglesia y de la salvación del mundo. Veamos otro elemento del capítulo 3 de este documento de los laicos que se llama las relaciones entre la jerarquía y el laicado. Vamos a ver qué dice. La jerarquía y el laicado pertenecen al pueblo de Dios. Todos somos bautizados. Ambos nos necesitamos y ambos nos condicionamos mutuamente. ¿Qué quiere decir esto? Que jerarquía no puede existir si no hay laico y si no existe la jerarquía tampoco existiría el laicado. Por lo tanto, el laico tiene necesidad de los pastores, de sus pastores, en orden a la participación en la vida sacramental del cuerpo místico de Jesucristo. Y también los pastores están condicionados por el laicado, porque puesto que los consagrados existen
en razón del pueblo de Dios. Si no hubiera pueblos, ¿a quién van a pastorear los pastores? Entonces dice esta reflexión que la jerarquía y el laico se pertenecen mutuamente, se necesitan mutuamente y se condicionan mutuamente, porque las dos funciones, jerarquía y laicado, formamos el mismo pueblo de Dios. Todos pertenecemos al mismo rebaño. El Concilio Vaticano II, por su parte, en esta misma cuarto capítulo, el Lumen Gentium, también enseña que los laicos tienen el derecho de recibir con abundancia de los sagrados pastores los auxilios de los bienes espirituales de la Iglesia, en particular la palabra de Dios y los sacramentos, y manifiesten, le dice, sus necesidades. El laico debe manifestar a los consagrados, a los pastores, manifestarles sus necesidades y deseos con aquella libertad y confianza que conviene a los hijos de Dios y a los hermanos de Cristo, conforme a la ciencia, la competencia y el prestigio que poseen, y que tienen la facultad, más aún el deber de exponer su parecer acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia. Ahí define el Concilio Vaticano II, el numeral 37, la necesidad que tiene el laicado de los pastores, y los pastores la necesidad que tienen del laicado, si no, no son nada. Los laicos, también sigue diciendo el concilio, los laicos aceptan con prontitud de obediencia cristiana aquello que los pastores sagrados, en cuanto representantes de Cristo, establecen en la Iglesia en calidad de maestros y de gobernantes. O sea que nosotros somos gobernados y guiados y educados por nuestros pastores. Tenemos que ser obedientes, ¿verdad?, en la línea de que nuestros pastores son los verdaderos representantes de Cristo, o sea, son nuestros legítimos pastores, tenemos que decirlo de esa manera. Bien, y al final de este tema del laicado, dice el título, el laicado, alma del mundo. Este es otro elemento importante que tenemos que tenerlo claro, si no terminamos diluyéndonos dentro de la vaciedad del compromiso, porque nosotros tenemos ese compromiso por el bautismo. Lo que pasa es que en el bautismo la formación que deberíamos de tener todos al recibir el sacramento no la tenemos. Entonces ahí es donde se diluye la responsabilidad que tenemos como laicos y la corresponsabilidad junto con los pastores de la Iglesia en la santificación del mundo. Por eso dice que cada laico debe ser ante el mundo un testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús. Y también cada laico debe ser una señal del Dios vivo. Y todos juntos y cada uno de nosotros por sí mismo debemos alimentar al mundo con los frutos espirituales, dice San Pablo a los Gálatas en el número 5:22. Y que lo refiere también el Concilio Vaticano II, en el segundo capítulo del Lumen Gentium, dirigida a los laicos. También cada laico tiene la responsabilidad de difundir en el mundo el espíritu de que están alimentados cada uno de nosotros, y animar a aquellos pobres, a aquellos mansos y pacíficos, a quienes el Señor en el Evangelio proclamó bienaventurados. Entonces estamos llamados, ¿verdad?, a hacer esa alma en el mundo, porque el mundo sin los laicos es un mundo sin alma. Ya lo hemos visto, cuando el mundo quiere sacar a Dios de su vida, el mundo se pierde. Entonces, y como la Iglesia está en el mundo, todos somos la Iglesia en ese sentido, todos somos alma del mundo, ¿verdad? En una palabra, lo que
el alma es en el cuerpo, esto deben de ser en el mundo los cristianos, lo decía San Juan Crisóstomo, uno de los santos padres de la iglesia desde los inicios del cristianismo. Lo que el alma es en el cuerpo, fíjense bien, esto deben de ser en el mundo los cristianos, los bautizados. Tenemos que, por eso que dice Jesucristo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Nosotros tenemos que darle vida al mundo. El mundo sin nosotros los cristianos, sin los bautizados, es un mundo oscuro, es un mundo sin alma, un mundo que se dirige a la perdición. Por lo tanto, es grande la misión que tenemos por el bautismo de ser alma del mundo. Tenemos que darle vida al mundo, porque cuando decimos somos la sal de la tierra, significa que nosotros tenemos que darle vida y sabor a la vida terrena, porque si la sal se vuelve sosa, dice el Evangelio, ¿quién la va a purificar? ¿Quién la va a devolver a su misión de sal, de degustar, de fortalecer, de dar vida? Recuerden que la sal se usa para preservar la comida, y la comida sin sal se pudre. Entonces igual así debemos de ser nosotros, sal de la tierra, para que el mundo no se pudre en el pecado y en la maldad cuando se saca a Dios del mundo. Bien, hasta aquí el tema de los laicos. La referencia, la bibliografía es que leamos todos el capítulo 2 de la Lumen Gentium, que habla sobre los laicos. Es hermoso, se los recomiendo. Bien, veamos el capítulo 4 de nuestro estudio. Capítulo 3 eran los laicos, capítulo 4 son las fuerzas vitales de la iglesia. ¿Cuáles son las fuerzas vitales de la iglesia? En primer lugar, Cristo es su cabeza. En segundo lugar, el Espíritu Santo. En tercer lugar, pues ese Espíritu Santo, que es el alma increada de la iglesia, y también el alma creada de la iglesia, que es la caridad, en cuanto cultual, sacramental y orientada. Y esos son los tres elementos que contiene pues estas fuerzas vitales de la iglesia: Cristo, el Espíritu Santo, alma increada, y Cristo, Espíritu Santo, y también el alma creada de la iglesia, que es la caridad, el alma que Dios nos da, pues, ¿verdad? Que es el amor. Bien, Cristo y la iglesia. Fuerza vital. ¿Por qué? Porque Cristo es cabeza de la iglesia. Se dice que Cristo es cabeza de la iglesia según la semejanza del cuerpo humano, por tres razones: en el orden, en la perfección y en el poder. En el orden, Cristo es cabeza de la iglesia porque como la cabeza es la primera parte, comenzando por lo superior, y por eso lo que es principio se llama cabeza, así Cristo por eso es cabeza de la iglesia, por su proximidad a Dios, porque es Dios, y por eso todos los que han recibido la gracia lo han recibido de Él, ¿verdad? Todos lo recibimos de la cabeza, que es Cristo. El cuerpo humano todo lo recibe de la cabeza porque es el principio de ordenación superior que tiene el cuerpo humano. Asimismo es Cristo, porque de Él lo recibimos todo, ¿verdad? Por gracia, la perfección del cuerpo. Segundo elemento, que Cristo es cabeza de la iglesia, ¿verdad? Primero por el orden, segundo por la perfección. Porque como en la cabeza tienen su asiento todos los sentidos externos e internos, mientras que el cuerpo, en el resto del cuerpo está solo el tacto, ¿verdad? Los otros sentidos están en la cabeza, en el cuerpo humano. Así es igual Cristo. En Cristo más bien está la perfección de la cabeza, porque tiene la plenitud de todas las gracias en sí mismo,
según dice el Evangelio de San Juan capítulo 1, ¿verdad? En el prólogo, y lo vimos lleno de gracia y de verdad, dice San Juan en este mismo texto del prólogo de su Evangelio. Entonces, en orden a la perfección, porque Cristo es perfecto, nosotros recibimos de su plenitud gracia por gracia, dice San Pablo. Y tercero, entonces Cristo es cabeza de la iglesia por el poder, ¿verdad? Por el orden primero, segundo por la perfección y tercero por el poder. Y el poder porque así como el poder y el movimiento de los demás miembros y su gobierno en cuanto a sus actos vienen todos de la cabeza a causa de la capacidad sensitiva y motora que hay en la cabeza, hablando del cuerpo humano, así mismo es Cristo. Porque en Cristo está la capacidad de influir y derramar su gracia en todos los miembros de la iglesia, según aquello de San Juan en el mismo capítulo 1 de su prólogo. De su plenitud todo hemos recibido. Y así queda claro que muy apropiadamente Cristo es llamado cabeza de la iglesia, por el orden, por la perfección y por el poder que tiene, porque Él es Dios. Por lo tanto, si Cristo es cabeza de la iglesia, Cristo también es sustentador de la iglesia. Y también Cristo es salvador de la iglesia. Veamos por qué Cristo es sustentador de la iglesia. Nuestro divino Redentor sustenta de manera divina a la sociedad que Él fundó. Dice el Papa Pío XII en la Mystici Corpori Christi en el numeral 38. La unión de Cristo con la iglesia es tan íntima que Santo Tomás afirma: la cabeza y los miembros son como una persona mística, dice en su Suma Teológica Santo Tomás de Aquino. Entonces tenemos que entender clarísimo el valor profundo que tiene esta afirmación de Santo Tomás. La cabeza y los miembros son como una persona mística, una sola y misma cosa. Por eso recuerden que que Jesús le reclama a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si persigues a estos, a mí mismo me estás persiguiendo. Entonces esa unión de Cristo con la iglesia es tan íntima, tan profunda, que no hay división entre Cristo y la iglesia. Por eso dice Santo Tomás: cabeza y miembros son como una sola y misma persona mística. El Cristo perfecto, cabeza y cuerpo, Cristo y la iglesia. Por eso es falso cuando dicen algunos: yo creo en Cristo y no creo en los cristianos. Eso es falso, eso no se puede decir, porque somos Cristo. Fíjense que Cristo está en el cielo, la cabeza nuestra, y yo respiro, tú respiras. Entonces es Cristo el que respira por medio de cada uno de nosotros aquí en este cuerpo místico, porque el cuerpo místico de Cristo está vivo, es de carne y hueso. Todos los cristianos somos de carne y hueso. Somos Cristo mismo que vive en medio de nosotros, vive en nosotros. Cuando yo respiro, es Cristo quien respira. Cuando yo hablo, es Cristo quien habla, en virtud de la unión que nos ha dado a todos nosotros con Cristo por el bautismo. Nosotros fuimos sumergidos en su muerte, dice la doctrina del sacramento del bautismo, para vivir con Él, por Él, para Él, en Él. Y Él vive en nosotros. Por eso, cuando nosotros leemos en los Salmos que Dios ve desde el cielo a los malvados, eso quiere decir que Dios está viendo a través de los ojos míos a todos los malvados, todos los que hacen el mal. A propósito de la gran persecución que existe en la iglesia hoy por hoy, especialmente en nuestra patria, tenemos que darnos cuenta que Cristo mira
la maldad de los malos contra su iglesia. ¿Por qué? Porque Él lo ve a través de nuestros ojos. Cuando nosotros estamos viendo la maldad, es el mismo Cristo que están viendo la maldad. Eso es así de profunda, es la sustentación de Cristo con la iglesia. Cristo vive y respira por nosotros. Este cuerpo místico de Cristo que necesita su alimento, cuando nosotros estamos comiendo nuestra comidita rica en la mesa, es Cristo que está comiendo, se está alimentando, porque somos su cuerpo místico. Tenemos que entenderlo, por eso es que también Él dice, por otra parte, que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Eso significa que nosotros también tenemos que ser en nuestro cuerpo, ser mártires, martirizados, porque si no nosotros no tomamos la cruz de Cristo, nosotros no vamos a poder ser Cristo. Tenemos que pasar por la machacada de la cruz. Tenemos que ser perseguidos, tenemos que ser odiados, porque es Cristo mismo el que se odia cuando nos odian a nosotros. Y es mismo Cristo que mira la maldad del mundo a través de nuestros propios ojos. Esto es profundo, Dios quiera que lo podamos entender. Y la razón íntima de esta unión radica en que Cristo transmite a sus apóstoles y a sus sucesores su misión, por donde Él es quien por ellos enseña, bautiza, gobierna a través de nuestros pastores. A través de ellos Cristo mismo ata y desata. Cristo mismo sacrifica y es sacrificado. ¿Verdad? En nosotros tiene que darse el sacrificio de Cristo. Y también en que Cristo hace partícipe a su iglesia de su vida sobrenatural, sustentando a cada uno de los miembros de la iglesia conforme al rango que ocupa en su cuerpo místico, que es la iglesia. A los pastores les da y les sustenta con las fuerzas sobrenaturales que necesitan, y a los laicos también los sustenta por el bautismo, ya lo vimos, sustenta porque somos miembros de su cuerpo místico en atención al rango que ocupamos, ¿verdad? Dentro de su cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces, nosotros no tenemos por qué cuestionar la realidad en la que estamos viviendo. No podemos cuestionar y no podemos decir, ¿y por qué no dicen nada? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no reclaman? El cuerpo místico de Cristo recibe el martirio y calla. Recibe porque es parte de la misión que el Señor nos ha encomendado. Carguen con su cruz, sean ovejas en medio del lobo. Si los persiguen, huyan a otras ciudades. Les aseguro, dice el Evangelio, que no van a recorrer todas las ciudades del mundo antes que venga el Hijo del Hombre. Y también cuando un miembro de la iglesia sufre, todo el cuerpo sufre. Lo decían la Conferencia Episcopal en su carta de apoyo al obispo de Matagalpa, que es perseguido en este momento. Entonces es importante tener claro que nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo doliente, somos el cuerpo perseguido, pero somos el cuerpo, el alma del mundo, que de esa manera estamos santificando la realidad del mundo y estamos destruyendo la maldad del mundo con nuestro silencio y con nuestra entrega. Bien. Decíamos, ¿verdad?, que Cristo cabeza de la iglesia, Cristo sustentador de la iglesia y Cristo salvador de la iglesia. Dice el Papa Pío XII en el numeral 42 de la Mystici Corpori Christo, en su encíclica preciosa, que la he puesto como bibliografía para esta asignatura, por Dios quiera que la puedan leer. Mystici Corpori Christi, dice el Papa Pío XII. Con las palabras de San Pablo, Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el salvador de su cuerpo. Y esto se indica la última razón por la que el cuerpo de la iglesia se honra con el nombre de Cristo, a saber que Cristo es el salvador divino de este cuerpo místico que es la iglesia. Él, con toda justicia, por eso es llamado por los samaritanos Salvador del mundo,
Mas aún, sin ninguna vacilación, debe ser llamado Salvador de todos, aunque con San Pablo hay que añadir mayormente de los fieles. Es decir, que son preferencia sobre los demás, los fieles cristianos. Porque Cristo, ¿verdad? Con su muerte salvó a sus amigos, ¿verdad? Así lo dice la Sagrada Escritura. Por eso dice el Papa Pío XI que con preferencia salva a la iglesia, a sus fieles, con preferencia a los demás, porque adquirió con su sangre a aquellos miembros suyos que constituyen la iglesia. Entonces, Jesucristo formó su iglesia a precio de su sangre. Entonces, los primeros redimidos somos la iglesia. Y colaborando con Él, nosotros colaboramos en la salvación del mundo. Por eso también tenemos que decir Cristo, Salvador del mundo, Cristo, Salvador de todos, pero en primer lugar, dice Pío XII, Salvador de la iglesia. Bien, las fuerzas vitales de la iglesia. Decíamos que Cristo es la fuerza vital de la iglesia. También decíamos que el Espíritu Santo es fuerza vital de la iglesia. Entendámosla porque el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Hasta aquí reflexionaremos lo que es el Espíritu Santo en nuestra siguiente lección como sustentador, como fuerza vital de la iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.